Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y tengo el placer de estar aquí en esta mañana con ustedes para compartir el Evangelio de San Juan. Pero antes vamos a meditar un poco en la reflexión del día de hoy, la chequera de la fe. Así es que Marla, quien va a estar sirviéndonos hoy en la lectura y en la coordinación, pues ya está con nosotros, más presta que un zapato. Así es que ánimo, Marla. Claro que sí. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la reflexión del 29 de julio dice así: ha echado fuera tus enemigos. Sofonías 3:15. ¿Qué expulsión fue esa? Satanás ha perdido su trono en nuestra naturaleza, igual que perdió su asiento en el cielo. Nuestro Señor Jesús ha destruido el poder de reinar del enemigo sobre nosotros. Es posible que el enemigo pueda preocuparnos, pero no puede reclamarnos como suyos. Sus cadenas no atan más a nuestros espíritus. El Hijo nos ha hecho libres y en verdad somos libres. Todavía el archienemigo es el acusador de los hermanos, pero el Señor lo ha echado incluso de esta posición. Nuestro abogado silencia a nuestro acusador. El Señor reprende a nuestros enemigos e intercede por las causas de nuestra alma de tal forma que ningún daño se deriva de todos los ultrajes del demonio. El espíritu maligno todavía arremete en contra nuestra como tentador y se insinúa a nuestras mentes, pero es echado fuera de allí como también fue echado de su antigua preeminencia. Se arrastra rondando como una serpiente, pero no puede gobernar como un soberano. Inculca pensamientos blasfemos cuando tiene la oportunidad, pero qué alivio es cuando recibe la orden de estar tranquilo y es obligado a escabullirse como un perro apaleado. Señor, haz esto por todos los que estén en este momento preocupados y desfallecidos por sus ladridos. Echa fuera a sus enemigos y glorifícate a sus ojos. Tú lo has derribado, Señor. Échalo fuera, que tú lo desterrarás del mundo. Amén. Gracias, Marla. Bueno, sin duda, la puerta de la gracia está abierta y los hijos de Dios están completando, están entrando a esta gracia. Y mientras esto suceda, el enemigo no va a dejar de acusarnos, porque aún no ha sido echado fuera. Por eso tenemos un abogado, porque el enemigo no ha sido echado fuera. Él se presenta con los hijos de Dios ante el trono celestial, porque él mismo necesita de la fortaleza que emana de Dios para beber de la fuente del Espíritu de Dios, para poder subsistir, porque él no es inmortal. Su espíritu es mortal. Y así como necesitamos nosotros del aire, él necesita de la presencia de Dios. Por eso es que tiene que estar ahí. Sin embargo, ay, perdón. Sin embargo, aunque él tiene que estar ahí, él tiene que sujetarse a las órdenes de Dios.
Y aunque ya le fue arrebatado el reino por Cristo Jesús en la resurrección, y todo el juicio se le ha dado al Hijo en los cielos y en la tierra, aunque ya ha sucedido esto, todavía no entrega el reino y Jesucristo todavía no toma su reino, porque se tiene que cumplir un tiempo, una etapa. Son 6.000 años, el tiempo que se tiene que cumplir de la gobernación de Satanás. Y ya están por cumplirse esos 6.000 años. Jesús ya fue aprobado como rey y él va a tomar su reino. Pero así como cuando votan en las naciones por los presidentes y los presidentes hacen sus gabinetes y tienen 300 días para ponerse de acuerdo entre ellos para la transición de la entrega. El presidente que funge en ese tiempo sabe que el tiempo ya ha llegado y que pronto dejará de ser presidente de la República y que otro va a tomar su lugar. Así que cuando llegue el tiempo y el número de los elegidos se haya completado, como dice el Señor Jesús, entonces, y solo entonces, se cerrará la puerta de la gracia y entonces vendrá Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Porque el enemigo es echado fuera y desciende a la tierra. Y dice la Escritura, ay de los que están en la tierra, porque la serpiente antigua, el dragón, ha bajado enojado y ha arrojado a la tercera parte de las estrellas a la tierra. O sea, él y todo su séquito son echados fuera y saben que les queda poco tiempo les queda. De ese momento empieza la gran tribulación. Desde ese momento en que el diablo es desechado del trono de Dios y ya no puede acusar a nadie. El juicio se ha cerrado. Pero todavía no se cierra como lo escribe la persona aquí. Todavía no se cumple esa profecía. Y lo que dice está bien, pero solamente que todavía no se cumple esa profecía. Lo cierto es que Cristo Jesús le quitó el veneno a la serpiente, le quitó el poder del sepulcro y el aguijón del sepulcro, porque las llaves del Hades están en las manos de Jesús. Y el Hades no es más que el panteón que representa todos los muertos, así que la llave, Él es el dador de la vida. Y entonces los muertos escucharán la voz de Dios y serán resucitados. Y hasta ahorita eso no ha sucedido. Las señales que tiene Jesús para ese tiempo, para ese momento, se han estado cumpliendo y se van cumpliendo. Y vemos que hoy realmente estamos en los últimos tiempos. Siempre doña María, mi tía, argumentaba y decía, eso lo he escuchado desde que yo estaba niña y no ha pasado nada. Sí, pero cuando usted estaba niña, el hombre no tenía el poder para crear bombas biológicas con microbios y enfermedades. El hombre no tenía el poder nuclear de las bombas nucleares como las que pusieron en Hiroshima, ¿verdad? En, en la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco tenía del, el poder de los neutrones el día de hoy, el poder de los rayos láser. No tenían todo ese poder bélico. Hoy el hombre tiene el poder, la capacidad para destruir la tierra 1000 veces en un momento.
pero no puede destruirla, porque Dios no se lo permite, por causa de los elegidos y por causa de que Él ama la tierra, porque Él la creó y creó todo el universo y no va a permitir que la tierra sea destruida por el hombre, por lo menos no en términos de explosión, que la tierra se va a mover como un borracho y todos sus cimientos se van a mover, sí, que va a haber terremotos, sí, maremotos, sí, va a haber eventos tremendos, pero la tierra no va a ser destruida. Porque después de eso, de la gran tribulación, empieza una reconstrucción, restauración de la tierra, porque comienza el reino de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros, como seres transformados, a reorganizar la tierra. Y todos aquellos que queden vivos van a entrar al reino de Dios para ser instruidos, para ser enseñados en el Evangelio, las buenas noticias que hoy estamos comentando con ustedes. Hay mucha esperanza para el mundo, pero el mundo se destruye por la falsa esperanza, por la falsa esperanza que muchas congregaciones predican, el infierno y el cielo. Esa es una falsa esperanza. Dios tiene promesas mucho más grandes, mucho más elevadas que eso. Dios no quiere castigar y destruir a las personas, no. Dios quiere que cada una de las personas lleguemos a ser hijos nacidos de Él. Es lo que Dios quiere. No quiere destruir. Él no ha venido a destruir. Y por eso, pues, es que estamos aquí, agradecidos con Dios por toda la esperanza que nos da, entendiendo que aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, estamos en un juicio y que el acusador está ahí. Pero bien decía este hombre que escribía aquí, dice ahí, ¿verdad? Que él ya no tiene ese poder, no, ya no tiene ese poder, ya la influencia no está dentro de nosotros. Algunas personas dicen, ay, es que mis demonios, no sabes ni lo que dices, ni sabes lo que significa demonios. No, tus pensamientos no son demonios, son pensamientos equivocados, errados, enviados por el demonio, pero no son demonios. Son ideas equivocadas, erróneas, pero no son demonios. ¿Cómo crees tú que un hijo de Dios o una hija de Dios va a tener demonios dentro? No. El Espíritu Santo no puede habitar con el demonio. Así que eso es una creencia que dicen en las películas y esas cosas, pero que es parte del mundo. Es parte, si ellos son hijos del diablo, pues sí, tienen sus demonios, pero nosotros que estamos limpios delante de la presencia de Dios y estamos limpiándonos cada día, no tenemos esas cosas. Así es que hoy la influencia, como bien decía ahí la reflexión, la influencia del pensamiento, en el pensamiento él influencia, en las actitudes, en lo que nos presenta, lo que nos pone enfrente para ver cómo reaccionamos nosotros ante esas cosas, ¿verdad? Y aunque nuestro cuerpo pueda sentir o nuestro pensamiento pueda pensar, quien tiene el poder de decidir soy yo, no él. Y esa es nuestra lucha, de no ser contaminados por pensamientos de menosprecio hacia nosotros mismos y hacia la obra de Dios, por la ignorancia de quién es nuestro Padre, un ser lleno de misericordia y amor, una justicia que da alegría, que da gozo y que da paz. Así que comprendiendo bien el tema de quién es Dios, podemos nosotros vivir tranquilos en medio de un mar de injusticia. Así que tengamos confianza, porque
Dios está peleando nuestras batallas, pero también permite que nosotros peleemos para que aprendamos a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el enemigo que hoy opera en los hijos de maldad. Bien, gracias Señor Jesús por darnos esta esperanza. Gracias por regalarnos tu amor, tu gracia, tu proyecto, tu plan, por ayudarnos a conocerlo, porque eso nos da seguridad y paz el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre amoroso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora vamos a proseguir con el Evangelio de San Juan, según San Juan. Eh, Adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. Y bueno, la semana pasada estábamos estudiando sobre la autoridad que el Padre le daba al Hijo. Y el último versículo que estudiamos era este, que dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y hoy continuamos con la lectura que es Juan 5:24, que dice así. Solo voy a leer 2 versículos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Amén. Bueno, ciertamente el bien y la misericordia nos siguen día a día. Dios tiene la misericordia en sus manos para nuestras vidas, porque creemos en el Padre como creemos en el Hijo. ¿Y esto quiere decir que menospreciamos su Santo Espíritu? No, no, ¿por qué? Porque su Santo Espíritu es su Santo Evangelio. Es lo que Él nos invita a vivir con su Espíritu. Un espíritu de limpieza, de pureza, ya que espíritu viene de la palabra ruach del hebreo, que significa viento o bien energía que se mueve. Y a través de su espíritu, Dios nos recuerda todas las cosas. Estamos unidos con Él a través del espíritu. El apóstol Pablo dice: el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está diciendo que el Padre y el Hijo dan testimonio de que Él es hijo de Dios. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo dan testimonio a que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, en un juicio debe de haber dos testigos mínimo que atestiguen de tu integridad, que atestiguen de que verdaderamente eres parte de la realeza divina. Y aquí, estos dos testigos es el Padre y el Hijo. Son dos testigos de nuestra buena voluntad para cambiar, para transformar nuestras vidas dentro del juicio. Jesús dijo: yo no necesito
Yo no necesito de testimonios de hombres, porque el Padre que me envió da testimonio de mí y yo testifico del Padre. Así que somos dos los que damos testimonios, explica el Señor Jesús. En, cuando vamos comprendiendo que la personalidad de Dios se manifiesta a través de su espíritu a sus hijos, que está conectado con nosotros, hoy en día, con la tecnología existente, a los bebés pueden ponerlos en un cuarto donde hay una cámara que los está vigilando, ¿sí? Y también pueden tener juguetes de remoto. Cuando el bebé está llorando, porque la cámara está captando los sonidos, está el video y el sonido, lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Y la persona puede estarlo viendo desde su teléfono o desde el televisor de la pantalla de su cocina o su sala. Puede estar viendo al bebé ahí. E inclusive puede comunicarse con una especie de, como si fuese un walkie-talkie, ¿no? Y la mamá puede cantarle sin estar presente, ¿verdad? Y puede mover em, el juguete de colores con musiquita, ¿verdad? Puede moverlo desde allá sin estar en el cuarto del bebé. Esa forma, esa manera, es como Dios funciona con nosotros. No lo vemos, pero escuchamos su voz a través de su palabra. Escuchamos su voz. También vemos las circunstancias, cómo se mueven y nos consuelan. Está pendiente de nosotros Dios. Y si lloramos, nos arrulla, nos canta. O bien viene la mamá, aparece con una providencia, con un biberón para darle alimento al bebé, porque ya es la hora de la comida. Asimismo Dios se manifiesta en nuestras vidas, en su omnipresencia. Así que su espíritu, el espíritu de la mamá o del papá, puede estar en el salón del bebé, aunque, aunque el bebé no los vea, aunque el bebé no los vea, aunque pudiera ser diferente si le pusiera una pantalla grande y ellos se mostraran. Pero el asunto aquí es eso, de que es esa forma de omnipresencia con el bebé, que es la criatura más importante para los padres ahí, pues esta tecnología simula lo que Dios hace sin necesidad de una tecnología. Comunicarse con sus hijos, inspirar a los hijos, recordarle a los hijos sus deberes, consolarlos cuando sufren y alegrarse con ellos cuando están alegres. Alegrarse con ellos cuando ellos están en obediencia. Y en su alegría, en su gozo, Dios recompensa a sus hijos. Es un Dios lleno de misericordia y de amor y de gracia, de perdón inmerecido. Así que trabajamos en este aspecto indudablemente. Entendemos que el Espíritu de Dios es bueno y que es la misma presencia de Dios y que emana de estos dos seres eternos, el Padre y el Hijo. De ahí emana la eternidad. Por eso el creer en Cristo Jesús, el que ha creído en Jesucristo ha creído en el Padre. Y de ellos emana la vida. Y por eso, en base a su promesa, a su amor, a su gracia,
hemos pasado de esta vida a una vida eterna. Pues esa es la promesa. La promesa que nos habla el apóstol Pablo en Romanos nos habla acerca de que debemos andar en un camino de santidad cuyo propósito es lograr la vida eterna. Tenemos un espíritu humano que se ha unido al Espíritu de Dios y hemos sido engendrados a través de su Santo Espíritu, hemos sido engendrados como hijos de Dios. San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces, si hemos sido engendrados por Dios, somos hijos de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. Al menos que tengamos el Espíritu de Cristo, somos de Cristo. Si yo digo soy cristiano y no hago las cosas que Cristo, que Cristo hizo en este mundo, que el Cristo practicó en este mundo, si yo no hago esas cosas, pues entonces no tengo el Espíritu de Cristo. Y el tal no es de Él, dice Romanos 8:9, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es por eso también que Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Los frutos del amor, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu de amor y queremos practicar el amor de Dios en nuestras vidas. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Así que hacemos una unidad. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de su congregación y su congregación es el cuerpo de Cristo. Entonces somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Dios Altísimo, somos hijos de Dios. Y por eso es que Él está presente en nuestras vidas y hacemos una unidad entre la congregación, la cabeza que es Cristo y la cabeza que es el Padre. Y por esto tenemos acceso libre al Padre, al trono de su gloria. Porque Jesús dijo, Él ya los conoce y los ama como yo los amo. Porque saben que han guardado todas las cosas que yo les he dicho. Por eso no tienen necesidad de pedir permiso porque el Padre ya los ama. Y antes de que ustedes digan la palabra, el Padre ya les concedió su anhelo, su deseo. Porque piden conforme a la voluntad del Padre y no conforme a la voluntad de la impureza del pensamiento, sino conforme a la pureza del Padre. Entonces Él ya los conoce. No estamos alejados del trono de Dios. Andamos en los dos, en Cristo y el Padre, porque tenemos el sello del Espíritu y vendremos a vivir en ustedes, a morar en ustedes. Ustedes son el templo del Dios Altísimo. Ahí está el Hijo y ahí está el Padre y ahí está su Santo Espíritu. ¿No te parece maravilloso eso? Comprender ese aspecto es una maravilla. Eso es increíble, pero más cuando lo vives, cuando te das cuenta de esa realidad en tu propia vida. Qué maravilloso es. Por eso Él pide que cuidemos de nuestro templo, de nuestro cuerpo. ¿O acaso ustedes no saben que son templos de Dios? Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Del Dios Altísimo. Ya no es un templo hecho por manos humanas. No, es un templo hecho por Dios, ya que somos creación de Dios.
Nuestro cuerpo es un templo creado, hecho por Dios. Pero este cuerpo es temporal. ¿Por qué? Porque al morir, que pasemos de muerte a vida, tendremos un cuerpo inmortal. Este cuerpo mortal tiene que ser absorbido por la inmortalidad y estaremos con el Padre. Qué glorioso será ese día que millones y millones de seres humanos, a través de todos los tiempos, a través de todas las eras, se manifiesten en la transformación eterna. Qué exultación de la naturaleza. Qué grito tan glorioso darán los ángeles, así como cuando fundaron la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas de los cielos se regocijaban por la creación? Le pregunta Dios a Job. Y asimismo, cuando este pueblo sea transformado en seres inmortales, todos ángeles de luz, todos hijos de Dios, todos con poderes especiales, pero primordialmente en amor, bajo la voluntad del gran rey. ¡Qué maravilla! ¿Quién ha visto jamás esto? Que en un solo día nazcan un solo pueblo, millones y millones de personas transformadas en seres eternos. ¿Quién ha visto eso jamás? Dice Isaías. Es maravilloso, ¿no? Nuestra mente queda estupefacta. Quedamos boquiabiertos como Job. Estoy asombrado y pongo mi mano en la boca. De oídas que había oído, mas hoy mis ojos te ven. Qué maravilla, ¿no? Qué palabras más contundentes. Qué impresión tan profunda tenía Job al escuchar la voz de Dios en aquel torbellino. Qué convicción llegó a su corazón de pecado. Me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento, dice Job, de haber sido soberbio. Entendió que había alguien mucho mayor que él y que el conocimiento que él tenía no era nada comparado al conocimiento de Dios. Tremendo, ¿no? Nos pone en nuestro lugar, Dios. No creas tú que ya estás en la cima. Apenas vas comenzando. Bendición de Dios. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura. Muy bien, voy a leer a partir del 26, que dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si le parece bien, ahí me quedo. Sí, es importante hacer notar que aquí Juan está hablando de que los que hicieron lo bueno y los que hicieron los malos. Y básicamente está hablando de dos resurrecciones. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Pero veamos bien quiénes son los justos y quiénes son los injustos. Quiénes hicieron lo bueno y quiénes hicieron lo malo. Porque muchas personas aquí confunden la voz de Juan, diciendo, ya ves, el que hace lo malo se va a ir al infierno y el que hace lo bueno se va a ir al cielo.
No dice ahí Juan eso, ni está tratando de decir eso. Él dice que cuando venga el Señor Jesucristo, oirán una voz y los que estén muertos resucitarán. Miren, dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Hebreos. Hebreos 10:28 dice eso, ¿no? Pero ahora bien, aquellos que han sido justificados por la fe, que tienen paz para con Dios y que en las tribulaciones son pacientes y en ellos hay esperanza y no se avergüenzan de su esperanza. Sus corazones han sido probados y han sido hallados aprobados, han sido aprobados por Dios. Entonces se derrama su espíritu en sus corazones. Y al derramarse su espíritu en sus corazones quiere decir que establece esa experiencia como pasar a otro nivel. Eso nos da seguridad. Ahora bien, estos que son justificados por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tienen paz para con Dios. Tienen paz para Dios porque están dentro de un pacto de gracia. Están siendo protegidos por Dios y están siendo instruidos por Dios para no quebrantar, para no violar la ley de Dios. Están bajo el pacto de su gracia, fueron bautizados en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados, se arrepintieron del mal que habían hecho y empezaron a caminar en un camino de santificación. Estos son los justos. ¿Y quiénes son los injustos? Los injustos son aquellos que se arrepintieron, que se bautizaron, que conocieron el proyecto de Dios, pero que luego le dieron la espalda. Estos son los injustos. Y estos no, no van a resucitar en la primera resurrección. Aquí el apóstol Juan está hablando del juicio final. En el juicio final van a ser destruidos los injustos, los que no perseveraron en la fe, los que le dieron la espalda a Dios, los que hicieron mercadería, haciendo sus propias congregaciones y sus propias cosas, siguiendo sus reglas, abandonando a Dios, pero Dios no les quitó de su espíritu, pero no les va a dar eternidad, sino que van a ser destruidos. Por eso, en aquel tiempo dirán, Señor, en tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos en las plazas. Y él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Tremendo, Jesús. Está diciéndole ahí a quién, a los injustos, a los que conocieron la verdad y no y le dieron la espalda al Señor. En la primera resurrección no van a despertar esto. Por eso nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 16, verás, leamos lo que dice ahí. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 16. Dice así, porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahí está. Amén. Esto significa que los muertos en Cristo, los que perseveraron en el Evangelio, los que no hicieron las cosas a su voluntad, a su libre decisión, estos, ellos son injustos. Se les había dado ya la oportunidad de la vida eterna, pero rechazaron el Evangelio, cometiendo el pecado imperdonable, el pecado de muerte que nos dice Juan en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 17. Ahí nos habla del pecado de muerte. Blasfemaron contra el Espíritu, dándole la espalda a Dios y regresándose al mundo. Entonces, estas personas ya no tienen boleto de regreso. ¿Por qué? Porque no pueden volver a bautizarse, tampoco pueden volver a arrepentirse, ni pueden volver a bautizarse. No, no pueden, porque ya se les dio la oportunidad, aprendieron bien, pero hicieron mal. Y estos son los injustos. Injusto significa que tuvieron justicia, que tuvieron el mandamiento, pero no lo cumplieron. A la diferencia de la resurrección, de la resurrección de los que van a entrar al milenio. ¿Quiénes van a entrar al milenio? Todas las personas que no se les dio la oportunidad. Ellas van a entrar a un juicio, al juicio milenial, donde ya no va a haber excusa, es que el diablo me tentó, o es que estaba yo atado con... No, el enemigo es atado por 1000 años, es atado por 1000 años para instruir a las naciones. No va a haber ya otra religión, sino solamente Cristo Jesús y su reino. En esta primera etapa de 1000 años es donde va a haber seres humanos, van a ser preparados como nosotros fuimos preparados en este tiempo, fuimos llamados, escogidos y preparados en este tiempo para ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo Jesús, para ser parte del reino de Dios en esta tierra. Porque no dice que el cielo, dice que esta tierra. Y la gran Jerusalén descenderá a esta tierra. No dice que nosotros vamos a ir allá. Así que en esta parte, ¿verdad? Donde nosotros estamos instruyendo a las naciones acerca del Evangelio, este mismo Evangelio, ¿verdad? Para que ellos logren comprender, arrepentirse, bautizarse y aprender y tener la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Y todos aquellos como mi madre y como muchas otras personas que estuvieron atados a una tradición humana, ¿verdad? Y no a la realidad de Dios. Y que fueron engañados, como dice, las naciones fueron engañadas por Satanás. Y ellos no podían quitarse ese velo porque estaban engañados por Satanás. No podían quitarse, no pueden por ellos mismos quitarse esas vendas, al menos que Dios los escoja y les tumbe ese velo que tienen delante de ellos. Por eso nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no lo trae. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es una labor de los dos, del Verbo y Dios. Y el Verbo también es Dios, de Jesucristo y el Padre. Es una labor de ellos dos a través de su Santo Espíritu.
Entonces, ¿dónde está el infierno? En ninguna parte dice infierno. Dice el lago de fuego, en el juicio final, donde todos aquellos que ya se les dio la oportunidad, pero que no quisieron entender, porque el enemigo estaba atado, pero para probar a los que estaban ahí en el milenio, será desatado por un poco de tiempo. Y muchos volverán a querer guerrear contra los hijos de Dios y serán destruidos. Y estos ya es la última guerra existente de seres humanos contra seres espirituales y estos van a ser echados en el lago de fuego junto con el diablo y todo su séquito. Entonces serán destruidos en el lago de fuego para siempre. Y nadie va a tener memoria de esas personas, que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que mi primo, nadie va a tener memoria de eso, sino que todas nuestras memorias serán limpias de toda obra muerta. Tendremos un presente glorioso y un futuro maravilloso para siempre delante de nosotros y no vamos a sufrir necesidad de ninguna índole, porque seremos eternos como Dios es eterno. Así que en este plan, en este proyecto de Dios del milenio, entonces vemos nosotros tres resurrecciones. La resurrección de los justos, que nos dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, ¿verdad? Los muertos en Cristo, las primicias, resucitarán primero. Ahí está una resurrección. Luego, la resurrección, porque los injustos no resucitan ahí. Luego viene la resurrección de todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo por la confusión religiosa existente, por el engaño de Satanás. Y entrarán al reino para aprender de las cosas de Dios. Niños, jóvenes, hombres, mujeres, de todas las edades entrarán ahí para aprender del reino de Dios. Y así, después de esto, viene el final, el juicio final. Y en este juicio final van a resucitar los injustos, los que en esta época recibieron la oportunidad, pero le dieron la espalda al Evangelio del Señor. Esos son los injustos, los que fueron justos porque fueron bautizados, porque recibieron el regalo de Dios, la promesa de Dios de su Espíritu, y torcieron sus mentes, como Satanás, alejándose de la palabra y de su santa congregación, pues estos no van a resucitar con los cristianos. Estos van a esperar hasta el juicio final, donde se van a ser levantados para ser destruidos. Por eso Juan dice claramente ahí que los que practiquen la bondad de Jesús, los mandamientos de Jesús, estos van a resucitar para un galardón, para un premio. Pero los malos, los injustos, estos van a resucitar para ser destruidos para siempre. Porque Jesús dice, al que me negare, yo le negaré. Y negar a Jesús no significa, es que yo no quiero a Cristo. No, negar a Jesús es conocerlo y luego rechazarlo. Eso es negar a Jesús. Y algunas personas que se adjudican que ya conocieron a Jesús, que ya estuvieron en una congregación. No es cierto, no lo conocen, porque no conocen ni su proyecto, ni su plan, ni nada. Ujú. Tienen otro evangelio.
otro, otra visión que está equivocada, que es el engaño de Satanás a las naciones. Ese es el asunto, ¿no? Bien, continuemos. Muy bien. Dice así, no puedo creer, perdón, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Amén. Eh, qué importante es el testimonio que da Jesús. Él no viene a promoverse como el gran Mesías o el gran rey. Él viene a promover la existencia del Padre. Él viene a decir, es mi Padre. Lo que oigo decir del Padre, eso les hablo. Yo no doy testimonio de mí, yo doy testimonio de que existe el Padre y el Padre me ha enviado para darles estas buenas noticias. Jesús nunca dijo, estas son mis buenas noticias para ustedes. No, lo que escucho, así juzgo, y lo juzgo en base a la justicia, porque no estoy haciendo mi deseo personal, sino estoy cumpliendo conforme la voluntad del Padre que me envió. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, yo estoy sujeto a la autoridad del Padre. En su ministerio terrenal, él estaba sujeto al Padre y en su ministerio celestial, el Verbo estaba de acuerdo con el Padre. Ambos hicieron un gran trabajo dentro de la materia, dentro del reino de Dios y dentro de la materia. Ellos juntos lo hicieron. El Padre siempre ha estado en la pureza. Al Padre nadie le dio jamás, sino es Jesucristo quien le ha dado a conocer. Y Jesucristo ha sido el representante del Padre en el Antiguo Testamento como Jehová, y en el Nuevo Testamento como el Mesías, como Cristo. Entonces, Él ha sido el, el testigo principal de la existencia del Padre y que nos ha dado a conocer la existencia del Padre, los motivos. El Padre inspiró a los profetas y habló a través de los profetas. Por eso se le conoció al Verbo como el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque eran como dos gotas de agua en la misma esencia y en la misma forma, como lo explica el apóstol Pedro, digo Pablo, perdón, Pablo, ¿verdad? Vayamos a primera de Corintios capítulo 1 versículo 15. ¿Qué nos dice ahí? Primera de Corintios 1:15. Dice así, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿Es esa? Primera de Corintios 1:15. 1:15. A ver, vayamos a segunda de Corintios 1:15. Muy bien. Dice así, a ver, dice, con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuviesen una segunda gracia. No, no es ese Ujú, es, ujú. veamos, yo estoy equivocado en el versículo, pero el versículo nos dice, nos habla acerca de que Él es el primogénito entre muchos hijos, ¿sí? Es el primogénito entre muchos hijos. Si buscas por ahí en tu concordancia primogénito, Sí, la estoy ¿verdad? buscando. Romanos 8:29 podrá ser. No, debe ser como Corintios Mm. o Gálatas, uno de ellos. Corintios.
Gálatas, el primogénito. ¿Qué libros tienes ahí del nuevo pacto que diga el primogénito? Ah, es que a mí me aparecen muchos. Dice que, a ver, Hebreos, Ya. Génesis, que me dijo que de Gálatas, no, de Gálatas o de quién más. Sí, Corintios. Corintios, Corintios. Mm, no, Colosenses, Apocalipsis. Colosenses. No, a ver, Colosenses Salmos. 1:15 tal vez. Perdón, que me interrumpo. A Léelo, ver, ¿no? Sí, léelo, por favor. léelo yo. Adelante. Eli. Eli. No sé si él es la imagen de Dios invisible, el Amén. primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Así es. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué el primogénito? Primogénito. Porque está hablando, bueno, unos se equivocan aquí porque en esta parte piensan que Él es el primero que Dios creó, dicen algunos, apoyados en esto. Pero Él dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuál creación se está refiriendo? ¿A cuál creación se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la creación de la tierra o a la creación de qué? Pues se está refiriendo, si nosotros vamos a Génesis, al capítulo 1, al versículo 27, 28, ¿qué es lo que vemos ahí? En el Génesis capítulo 1, 27, 28. Dice, y 26, del 26 al 28. perfecto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién estaba diciendo Dios eso? ¿A quién estaba diciendo eso? Le estaba diciendo lo que dice Colosenses 1:15. ¿Y qué estaba diciendo? Él es la imagen. ¿De quién? Del Dios invisible. O sea que no hay otro que tenga la imagen de Dios más que Jesucristo y hoy nosotros. ¿Por qué? Porque somos de género divino. Por eso. Antes de esto, en este capítulo 1, se está hablando de la creación de generación en generación. Estaba diciendo que se hicieron las aves según su género, los animales según su género, según su especie, su género, etcétera, etcétera. Pero aquí cuando llega a la creación del hombre, está hablando del género de Dios. Creó a la imagen de Dios invisible, creó al hombre. Y el hombre es que la imagen de Dios. Es de acuerdo al género de quién? De Dios. Porque fue creado para que llegue a ser hijo de Dios. Por eso mismo, Jesucristo se despojó absolutamente de todo el verbo, siendo el verbo, siendo igual a Dios y que no quiso usurpar el trono del Padre, sino que se despojó completamente de todo y se humanó, entrando en María. Se hizo humano. Ahora bien, ¿por qué él pudo hacerse un humano y entrar en María, un ser humano? Porque María
como es parte del género humano y nosotros somos parte del género divino, Él y solo Él y por autoridad del Padre podía entrar en una mujer como lo había prometido. Y la Virgen dará a luz un hijo. Era la promesa de la profecía. Ahora Jesucristo estaba cumpliendo esa promesa, esa profecía, despojándose de todo y entrando en María para fertilizarla y de ahí crecer como un ser humano normal. Así que podemos comprender naturalmente que somos género divino, pero los ángeles no son género divino, no son la imagen de Dios. El arcángel no es imagen de Dios, ni tampoco los ángeles son imágenes de Dios. Miren, vayamos a Hebreos, al capítulo 1, creo que es el versículo 4 y 5. Veamos qué es lo que nos dice por ahí. Hebreos capítulo 1, versículo 4 y 5. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Hebreos, perdóneme, siempre me tardo en encontrar Hebreos. Hebreos 1, 4 y Sí, 5, perfecto, sí. perdón. Dice así, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. No, lo estoy leyendo mal, ¿cierto? No, sí, sí, No, es ese. está bien. Sí. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahí está. Ujú. Dice pues que por tanto, como él era la imagen del Dios invisible, él heredó un nombre mucho más grande que cualquier otro ángel, pero no otro ángel porque nunca lo compara con ángel, dice, ¿no? Sino que él heredó una majestuosa, porque los ángeles tampoco son eternos, viven bajo la fuerza y el poder de Dios. Entonces, él heredó esto, ¿no? O sea, él heredó un nombre más grande que todos los nombramientos que pueda tener un ángel. El arcángel es un ángel, arcángel es un ángel, pero no es Cristo. ¿Por qué? Porque de aquí lo está diciendo el apóstol Pablo claramente. Está diciendo que él, el Señor Jesús, heredó un nombre mucho más grande que todos los ángeles. Y luego dice, ¿y a cuál de los ángeles? Dijo Dios, jamás. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Tremendo. Sí, o sea, la escritura es clara. Yo no sé por qué se confunden, pero la escritura es clara. Un arcángel es un ser nombrado para dominar a Satanás. Es la policía divina, porque es Miguel, el arcángel Miguel, ¿verdad? Pero, pero Jesucristo no es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la escritura. Dice que Él es prominente por sobre todos los ángeles, por cuanto ha heredado mayor nombre que todos ellos. ¿Sí? Y a cuál de los ángeles que son creación de ellos, del Padre y del Hijo, del Verbo y el Padre, cuál de ellos dijo Dios jamás? ¿A cuál de ellos dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se lo dijo a Cristo Jesús cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. En ese momento fue engendrado en el bautismo. Por eso dio testimonio el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Él estaba dando testimonio y acá el apóstol Pablo en hebreo está diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado.
Entonces, no se lo dijo a un ángel, se lo dijo a alguien que era de la misma esencia de él. ¿Qué es lo que leímos en, qué es lo que leímos en Colosenses 1:15? Eh, Leímos ujú. que él es ¿qué? Él es la imagen del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. ¿Sí? El primogénito de toda creación. ¿Por qué? ¿De cuál creación se refiere? A la creación de los hijos de Dios. Porque él iba a abrir la matriz espiritual para ser, para ser él el primogénito, el primer ser humano que era transformado en un ser espiritual y eterno, porque al dejar, se despojó de todo, de su propia inmortalidad, y se hizo humano mortal. Y como humano, venció, no pecó, no quebrantó la ley de Dios, y venció al pecado en su cuerpo. Y esto hizo que él fuera resucitado y transformado por orden del Padre, transformado en un ser espiritual. Y entonces él se convirtió en un, pasó de un humano mortal a un ser inmortal, el primogénito de toda la creación de los hijos de Dios, el primer hijo de Dios, nacido y engendrado por Dios, el Padre. Es lo que está diciendo ahí, no está diciendo otra cosa. Entonces, si comprendemos la escritura, nos va a hablar de que por eso le seguimos a Él y por eso es la cabeza a Él. Y por eso tenemos un sacerdote que comprende nuestra situación, que tiene misericordia de nosotros, porque Él vivió en carne viva la situación que nosotros vivimos hoy. Por eso era un sumo sacerdote que nos merecíamos. Porque no podemos decir, ah, no, pues como tú eres Dios, pues para ti estaba fácil todo, ¿no? ¿Cierto? No es cierto. Jesús se entristecía por la actitud de los hombres. Jesús se cansaba con la actitud de los apóstoles porque explicaba y eran duros de cabeza. No era fácil que entendieran. No comprendieron ni la resurrección. Y después de estar 3 años caminando con él, algo que Daniel comprendió y no estuvo propiamente presente con Cristo Jesús. Abraham le entendió a la resurrección. Y por eso durmieron en la esperanza de la resurrección. Entonces, podremos entender eso. Que no seamos confundidos por palabras de hombres, con imaginación de hombres. La escritura es clara en lo que dice, pero hay quienes tergiversan las cosas para decir que Jesucristo es un ángel, un ser creado, ¿verdad? Bueno, creo que el próximo sábado, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? De eso vamos a hablar. Como algunas personas que son arrianistas que ni saben que son arrianistas. Ya cuando uno le dice, oye, tu doctrina es de Arrio. ¿Quién fue ese? Pues búscalo en la historia para que veas qué pensaba Arrio. Y fue una doctrina muy popular en Roma. Y compitió con la Trinidad. Pero luego mataron a Arrio, porque Arrio también era un obispo. Y luego mataron a Arrio y se quedaron con la Trinidad. Pero vayan, entérense de dónde salen estas cosas. Entonces, mm, bueno, es muy interesante todo eso. Pero lo vamos a ver en detalle en el discipulado el próximo sábado, con el favor de Dios. Bueno, entonces continuamos.
Víctor, ya son 8:15. 9 8:15. 15 9:15, perdón. Bueno, ok. Entonces hasta aquí llegamos. Muchas gracias porque a mí me emociona la palabra. Mucho me emociona la palabra. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bueno, pues a pasar, vamos a pasar acá a cerrar la grabación para que ustedes compartan con nosotros.